Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Segunda de Samuel, capítulo 1, y también vamos a escuchar Salmos 18. David oye de la muerte de Saúl. Después de la muerte de Saúl, habiendo regresado David de derrotar a los amalecitas, David permaneció 2 días en Siclac. Al tercer día, un hombre llegó del campamento de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza. Al llegar ante David, se inclinó a tierra y se postró. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Me he escapado del campamento de Israel, le respondió. David le preguntó, ¿qué aconteció? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo ha huido de la batalla y también muchos del pueblo han caído y han muerto. También Saúl y su hijo Jonatán han muerto. Así que David le preguntó al joven que se lo había contado, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? El joven que se lo había contado dijo, yo estaba por casualidad en el monte Gilboa y vi que Saúl estaba apoyado sobre su lanza y que los carros y los jinetes lo perseguían de cerca. Al mirar él hacia atrás, me vio y me llamó y dije, aquí estoy. Y él me dijo, ¿quién eres? Y le respondí, soy un amalecita. Entonces él me dijo, te ruego que te pongas junto a mí y me mates, pues la agonía se ha apoderado de mí, porque todavía estoy con vida. Me puse pues junto a él y lo maté, porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Tomé la corona que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo y los he traído aquí a mi señor. Entonces David agarró sus ropas y las rasgó y así hicieron también todos los hombres que estaban con él. Se levantaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. David le preguntó al joven que se lo había contado, ¿de dónde eres? Soy hijo de un extranjero, una malecita, le respondió. Y David le dijo, ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? Llamando David a uno de los jóvenes, le dijo, ve, mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, porque tu boca ha testificado contra ti al decir, yo he matado al ungido del Señor. Elegía de David por Saúl y Jonatán. Entonces David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonatán, y ordenó que enseñaran a los hijos de Judá el cántico del arco, el cual está escrito en el libro de Jaser. Tu hermosura, oh Israel, ha perecido sobre tus montes, como han caído los valientes. No lo anuncien en Gat, no lo proclamen en las calles de Ascalón, para que no se regocijen las hijas de los filisteos, para que no se alegren las hijas de los incircuncisos. Oh montes de Gilboa, no haya sobre ustedes rocío ni lluvia, ni campos de ofrendas, porque ahí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, no ungido con aceite, de la sangre de los muertos, de la grasa de los poderosos, el arco de Jonatán no volvía atrás, y la espada de Saúl no volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida, y en su muerte no fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel,
lloren por Saúl, que las vestía lujosamente de escarlata, que ponía adornos de oro en sus vestidos. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonathan muerto en tus alturas. Estoy afligido por ti, Jonathan, hermano mío. Tú me has sido muy estimado. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes y perecido las armas de guerra. Transgresión, liberación de Saúl. El subtítulo de Salmos 18 no es muy específico, relacionado en el Salmos con un tiempo en que David celebró la liberación, especialmente la liberación de Saúl. Dado que no hubo reconciliación con Saúl antes de que él muriera, también tiene cierto sentido leer este Salmos en el contexto de la muerte de Saúl. Salmos 18, himno de victoria para él. Director del coro, Salmos de David, siervo del Señor, en el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico en el día en que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo: Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me cercaron, y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios desde su templo. Oyó mi voz y mi clamor delante de él y llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque él se indignó. Humo subió de su nariz y fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. También inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, y rápido voló sobre las alas del viento. De las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor, tinieblas de las aguas, densas nubarrones. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes, en granizo y carbones encendidos. El Señor también tronó en los cielos, y al Altísimo dio voces, granizo y carbones encendidos. Él envió sus flechas y los dispersó, y muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció el lecho de las aguas, y los cimientos del mundo quedaron al descubierto. A tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. Extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, pero el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impiamente de mi Dios, pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y no alejé de mí sus estatutos. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Con el benigno te muestras benigno, con el íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro, con el
perverso eres sagaz. Porque tú salvaste al pueblo afligido, pero humillaste los ojos altivos. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Pues contigo aplastaré ejércitos y con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no me volví hasta acabarlos. Los destrocé y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas y destruí a los que me odiaban. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, pero no les respondió. Entonces los desmenucé como polvo delante del viento, los arrojé como lodo en las calles. Tú me has librado de las contiendas del pueblo, me has puesto por cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve, al oírme me obedecen. Los extranjeros me fingen obediencia. Los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive, bendita sea mi roca, y ensalzando sea el Dios de mi salvación. El Dios que por mí ejecuta venganza y subyaga pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos. Ciertamente tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí, me rescatas del hombre violento. Por tanto, te daré gracias, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Grandes victorias da él a su rey, y muestra misericordia a su ungido, a David, y a su descendencia para siempre. Meditemos. David tuvo gran fe en Dios, esperó a que Dios cumpliera sus promesas. El primer libro de Samuel describe las dificultades que David enfrentó mientras esperaba convertirse en rey de Israel. Saúl lo había ungido como rey de Israel muchos años antes. El rey Saúl comenzó a sentir celos de David porque el pueblo lo admiraba a causa de sus hazañas. Con el paso del tiempo los celos de Saúl llegaron a ser tan intensos por intentarlo matar, a ser tan intensos que intentó matarlo. Con consecuencia David tuvo que huir y escaparse. Muchos años se escondió en territorios enemigos y en el desierto árido del sur al oriente de Jerusalén. Es muy posible que en esa situación David se haya preguntado ansiosamente cuándo cumpliría Dios su promesa de hacerlo rey, pero sus luchas lo prepararon para las grandes responsabilidades que enfrentaría más adelante. El segundo libro de Samuel nos dice cómo David fue finalmente recompensado por su paciencia y su constancia en la fe en Dios. Cuando Saúl murió, David y sus hombres vivían en Siclac, una ciudad filistea, para estar a salvo de Saúl. Como Saúl había forzado a David a huir de Israel, David fingió serle fiel a Aquís, un gobernante filisteo.
Hicieron duelo y lloraron y ayunaron todo el día. David y sus hombres estaban visiblemente conmovidos por la muerte de Saúl. Su reacción muestra el dolor sincero que sintieron por la pérdida del rey, de su amigo Jonatán y de los otros soldados de Israel que murieron ese día. No estaban avergonzados por guardar duelo. Hoy en día hay quienes piensan que expresar las emociones es muestra de debilidad y para aparentar ser fuertes tratan de ocultar sus sentimientos. Sin embargo, expresar nuestro parecer nos puede ayudar a alimentar el dolor que sentimos cuando muere algún ser querido.